Buenas tardes, compañeros, les habla Juan José Sánchez desde la Universidad de Oriente en Venezuela y hoy les traigo un video acerca de la artrología del codo, es decir, de la articulación del codo. Lo primero que tenemos que saber es que en esa maraña que ustedes ven allí, que es el codo, hay una formación de tres articulaciones. En conjunto, las tres articulaciones son las que me conforman a la articulación del codo. Entonces, antes de comenzar el video, los invito a que se suscriban a mi canal. Aquí en la esquina inferior derecha van a encontrar un link que le dan directamente y le dan a suscribir y automáticamente están suscritos entonces al canal y así me ayudan para la realización de más contenido anatómico para este canal. Entonces, como les acabo de decir, la articulación del codo es una triple articulación que se da entre tres huesos. Primero vamos a tener la articulación húmero-radial, que es la que se da entre el cóndilo humeral y lo que es la cabeza del radio. Esta articulación húmero-radial es de tipo condilia. El otro nombre de las articulaciones condilia son articulaciones elipsoidales. Son articulaciones que me pueden hacer cuatro movimientos, es decir, se me mueven en dos ejes. Ya vamos a verlo ahorita más específicamente. Una cosa muy importante es que para ustedes puedan entender este video de articulaciones es imperativo. Es necesario que usted vea primero el video de generalidades de articulaciones para que pueda entender qué es una articulación condilia y cómo se va a mover entonces esta articulación húmero-radial. Entonces, esta es la primera de las tres articulaciones que me conforman el codo. El segundo es la articulación que se da entre el húmero y el cúbito. Esta entonces es la articulación húmero-cubital. Se da entonces específicamente entre la tróclea humeral y lo que es la cavidad sigmoidea mayor o cavidad troclear del cúbito. Esta articulación dentro del grupo de las articulaciones sinoviales es una articulación troclear, también llamada articulación en bisagra. Es una articulación uniaxial, es decir, me permite nada más dos movimientos, específicamente flexión y extensión, como vamos a ver ahorita. Y la tercera articulación que va a conformarme este conjunto de articulación del codo es la que se da entre la cabeza del radio y el cúbito. Esta es entonces la articulación radiocubital. Tenemos que agregarle un segundo apellido y es la palabra proximal, es decir, articulación radiocubital proximal, porque existe también una articulación donde se une el radio del cúbito pero que está abajo ya llegando hasta la muñeca, y es la articulación radiocubital distal, que esta última no forma parte de la articulación del codo. Entonces, dentro de la clasificación nuevamente de las articulaciones sinoviales, esta articulación radiocubital proximal es una articulación trocoides, también llamada articulación en pivote. Es una articulación uniaxial que me permite solo dos movimientos, es decir, movimientos de rotación interna y movimientos de rotación externa. Entonces, fíjense ustedes que hay tres articulaciones y que cada una tiene una función distinta. Tenemos una condilia, una troclear y una trocoides o en pivote. Fíjense ustedes en esta visión lateral, sé que es lateral porque veo el radio, que es el hueso que está lateral, veo el húmero y veo el cúbito más hacia medial. Entonces, en esta plana vemos que el codo está en extensión. Resulta que en la siguiente imagen yo hago flexión. Entonces, en esta articulación húmero radial y húmero cubital yo puedo hacer flexión y extensión. Hasta ahora estoy moviéndome en un solo eje. Es decir, estoy haciendo dos movimientos. Recuerden que cada eje permite un máximo de dos movimientos. Flexión y extensión. De manera que tanto la húmero radial como la húmero cubital me permiten hacer flexión y extensión del codo. Pero resulta que el codo, además de hacer flexión y extensión, también es capaz de hacerme movimientos de supinación, como es esta imagen. Es decir, con la palma de la mano viendo hacia adelante. Y me permite hacer el movimiento de pronación, que es llevar la palma de la mano viendo hacia atrás. Esos dos movimientos de pronación y supinación, oigan bien, los hace únicamente la articulación húmero-radial. Fíjense que en el movimiento de pronación y supinación, la húmero-cubital no se mueve, solamente se mueve la húmero-radial. Entonces, como les acabo de decir que la húmero-radial también me hacía flexión y extensión, y además de esa me hace rotación interna, que es pronación, y rotación externa, que es supinación, al sumar nos da un total de 4 movimientos. Al yo hacer 4 movimientos, quiere decir que me mueven dos ejes, es decir, soy una articulación biaxial. Y automáticamente se convierte en una articulación
condilia. De hecho, por eso es que esto se llama el cóndilo humeral, porque la humerorradial me permite hacer rotación interna, externa y flexión y extensión. Cosa distinta de la humerocubital, que vean que no tiene nada que ver con la rotación interna y externa. Solamente la humerocubital me sirve para esto, es decir, flexión y extensión. Por eso es que ella nada más es uniaxial, no hace más nada. Entonces el codo básicamente me puede hacer nada más esos 4 movimientos: flexión, extensión, rotación interna y externa. Entonces, bien, la tercera articulación es la articulación radiocubital proximal. Esta articulación radiocubital proximal le dije que es una articulación trocoides o en pivote. Recuerden ustedes que hace el pivote en el fútbol, que hace el pivote en el básquet. El pivote lo que hace es recibir y girar. Eso quiere decir que toda articulación en pivote solo lo que hace es girar. De manera que la articulación que se da a este nivel, es decir, la radiocubital proximal, vean que solamente sirve para girar, es decir, que el radio gire sobre el cúbito. Esto es una articulación entonces uniaxial, porque me permite solamente 2 movimientos, que son rotación interna, que ya les expliqué que es la pronación, y rotación externa, que sería en este caso la supinación. Los invito nuevamente a que vean el video de artrología, es decir, de articulaciones, porque ahí es donde van a entender bien la funcionalidad de estas articulaciones, aunque vean que es muy fácil la explicación. Ahora vamos a ver cómo está formada desde el punto de vista ligamentario. Todo esto que ustedes ven aquí es una visión anterior. Toda esta es la cápsula fibrosa de la articulación del codo. Toda articulación sinovial tiene una cápsula fibrosa. Este ligamento que ustedes ven aquí se llama ligamento colateral lateral, pero como el lateral en anatomía es lo mismo que externo, también lo llamamos ligamento colateral externo. Él va básicamente desde el epicóndilo lateral del húmero hasta lo que es la cabeza del radio. Incluso se fusiona con este ligamento que lo vamos a ver ahorita, que es el ligamento anular del radio. Este ligamento, que es el colateral lateral, emite un fascículo anterior que se une o se inserta en la apófisis coronoides del cúbito, y un fascículo posterior que toca incluso el olecranon del cúbito. Ya saben que él se fusiona fuertemente con lo que es el ligamento anular del radio. Por su otra parte tenemos el ligamento colateral medial, también llamado colateral interno, porque ya saben que interno es lo mismo que medial. Él básicamente va desde la epitróclea del húmero hasta lo que es el cúbito, insertándose básicamente también en la apófisis coronoides hacia la parte posterior, busca también al mismo olecrano. Vamos a ver ahorita bien en una visión lateral para que entiendan bien cómo es este ligamento. Aquí en la articulación radiocubital proximal vemos este ligamento que se llama ligamento anular del radio. Recuerden que anular significa que tiene forma de anillo, es decir, que le da la vuelta completa a la cabeza del radio, que ella de por sí tiene forma de anillo. Entonces este ligamento se une muy fuertemente a la cápsula fibrosa por arriba y al ligamento colateral medial, en parte también al ligamento colateral lateral, como vemos aquí, se une tanto al medial como al lateral, pero por debajo se une muy débilmente a lo que es el cuello del radio. Por eso es que es muy fácil que la cabeza del radio se salga de su lugar y haga una luxación, sobre todo en los niños pequeños cuando lo alan del brazo fuertemente y los tratan de levantar. Por último, para terminar de completar esta articulación del codo, tenemos 2 elementos que refuerzan. Esta que sería la cuerda oblicua y esta que sería la membrana interósea. Si bien anatómicamente no están tanto en la articulación del codo, ayudan a reforzar esa articulación y hacen que se mantenga en su lugar. En esta visión, que es una visión lateral, vemos el ligamento colateral lateral, como les acabo de decir, que se origina en el epicóndilo lateral y se inserta en el ligamento anular del radio, un fascículo anterior y un fascículo posterior, que en la teoría dicen que se inserta en el olecranon, a pesar de que en esta imagen no se vea. Todo esto que vemos aquí y que vemos aquí es simplemente la cápsula ligamentaria. Esto que vemos aquí es el tendón del músculo tríceps braquial. Esto que vemos aquí es una bursa serosa subolecraniana, porque está por debajo del olecrano. Y este tendón que vemos aquí en esta visión medial y aquí en esta visión lateral es el tendón de inserción del músculo bíceps braquial, es decir, no tiene nada que ver con la parte ligamentaria. Esto que vemos aquí surcando oblicuamente es la cuerda oblicua, y este que vemos aquí es justamente el ligamento colateral medial, que también, como les dije, tiene un fascículo que se inserta en el olecranon del cúbito y un fascículo posterior, en la apófisis coronoide del cúbito, y un fascículo posterior que se unen al olecranon del cúbito. Nuevamente, esto que está aquí es el tendón de inserción del músculo tríceps braquial.
Aquí vemos básicamente la parte capsular una vez que quitamos todos los ligamentos y vemos cómo es una sola cápsula que me envuelve a las tres articulaciones, la húmero-radial, la húmero-cubital y la radiocubital proximal. Aquí lo mismo pero desde el punto de vista posterior. Entonces amigos, esto ha sido todo el video. No olvides suscribirte en el circulito que sale aquí, darle like y me puedes seguir en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Aquí les dejaré los links para que vean los videos de articulaciones, el video de huesos del miembro superior, como es el húmero, para que vean el radio y vean el cúbito. Muchísimas gracias por su colaboración.